Gracias por darle clic en esta entrevista, en este video. En esta ocasión me encuentro con una persona muy icónica de la ciudad, uno de los empresarios más grandes que ha dado esta frontera. Me encuentro con el licenciado Torza Layandía. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Javier. Gracias, Javi, por la invitación. Qué bonita presentación. Gracias. Pues te conozco de un tiempo para acá ahí en Canacintra. Muy amable por entrevistarme. No, gracias a usted por recibirnos. Estamos ahorita en la planta donde se encuentra el licenciado. Es una empresa de troquelado. Es de metalmecánica, Javier. Hacemos varios procesos para la industria maquiladora. Otro tipo de producto lo exportamos. Hacemos procesos de corte láser, de doblado, de sheet metal, de maquinado y todo lo que es la metalmecánica, ¿no? Que la metalmecánica es un sector con muchas oportunidades, o sea, es muy abierto. Okay. Y pues manejamos el metal, ¿no? Manejamos el metal para los diferentes usos industriales que tienen las maquilas o de exportación, pues. Ujú. Muy bien, pues vamos a estar platicando un poquito acerca de todo esto, así que quédense a lo largo de esta plática, de esta charla, porque se va a poner muy, muy buena. Y para comenzar, platicábamos ahorita atrás de cámaras acerca de la dinastía, de la familia Salayandía. Ujú. Lo comentábamos ahorita, algunos de ellos comunicólogos, otros que se han dedicado a la maquiladora. ¿De Ujú. dónde vienen? Mira, la familia Salayandía originaria es del sector de la región de Parral, de ahí del sur del estado de Chihuahua, Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, esa región. Desde lo que yo he investigado un poquito, de ahí vienen los Salayandía. Mi abuelo sí nació en la ciudad de Parral, mi papá nació en Santa Bárbara, Chihuahua. Este, los hermanos de mi abuelo, unos se dedicaron al periodismo, y ahí hicieron cosas muy interesantes en el periodismo, Javier. En el caso de mi abuelo, pues se vinieron en aquellos años a Ciudad Juárez. Mi papá, pues yo creo que se vino muy chico. Mi papá también se independizó de su familia muy chico, se fue a buscar suerte a la Ciudad de México. Allá hizo sus primeros pininos, también se cruzaba en ciertos tiempos de su camino, se cruzó a Estados Unidos a trabajar, Ujú. ahora sí en el campo de mojado, como se decía antes, y se empezó a abrir campo, y también mis tíos, pues por ahí también empezaron a abrirse camino, hermanos de mi papá y demás. Y al final de esta historia de la familia, específicamente de esta rama de mi abuelo, mi papá pues estaba en México abriéndose el camino, regresa a Juárez y es cuando empezaba el boom de la maquiladora, Javi. Ujú. Ahí te estoy hablando de los años, no sé, 70. 70s, algo así. Y en esas veces que regresa mi papá, ya se quedó aquí, ya se quedó aquí a trabajar, ya no se regresa a la Ciudad de México. Y aquí se mete a la maquila a trabajar, y aquí conoce a mi mamá en la maquiladora. Y bueno, yo nací en 1977, mi hermano, somos dos hermanos, 1976. Y de ahí, pues ya mi papá se metió a la maquila, hace su vida en la maquila. Llegó un momento en el camino en que él decide independizarse. Dice, no, ya estuvo. Yo creo que ya hay que emprender lo que él traía. Lo que él cuenta mucho es que él traía muchas tablas ya, Javi, porque pues, abrirse solo, muy chavalillo en la Ciudad de México, pues te da otro tipo de experiencia, ¿me entiendes? Ok. Y bueno, después allá te estoy hablando por ahí del 85, 88. Después de 10 años, 12 años de estar en la maquila, él se independiza y empieza a hacer su empresa de servicios a la industria maquiladora, específicamente en los maquinados, ¿no? Y cuando hablas de esta dinastía, yo creo que sí podría hablar de esa dinastía porque en aquellos años, cuando empieza la industria maquiladora aquí en Ciudad Juárez, este, tenía muchas necesidades la maquila, ¿no? Ujú.
Para operar una industria maquiladora, pues necesita tener todo tipo de servicios, ¿no? O como lo conocemos ahorita, ¿no? Servicios de contabilidad, el servicio que te prestan del que te surte el zapato industrial, el lente industrial, el servicio de guardias de seguridad, de transporte de carga, de Limpieza. transporte de personal. Entonces, todo eso es naturalito Mm, para operar una industria maquiladora, ¿no? Y en aquellos años era más porque no había. Entonces, si tú llegabas, lo que contaba mi papá, llegabas a estas maquilas a ofrecerles cualquier producto, el que tú quieras, jabón si tú quieres, escobas, lo que tú quisieras, te lo compraban al precio que quisieras. ¿Por ok. qué? Porque había mucha necesidad de eso. Entonces mi papá vio esa oportunidad y se independiza de la maquila y empieza con sus empresas de maquinado. Mm, Y así creció un nicho, un sector económico muy interesante aquí en la ciudad. Y mi papá fue pionero en eso. A lo que te quiero decir con esto de lo de dinastía es que te puedo asegurar que todos los talleres o muchos de los talleres de maquinado aquí en la ciudad salieron o trabajaron en algún momento con mi papá. ok. Ya, eso es lo que te quiero decir. Después los talleres de maquinado se fueron saturando, como es la economía, saturando, 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 y de ahí salieron otros nichos también de la metalmecánica, de ahí evolucionaron a lo que hoy conocemos, a muchos talleres de automatización. Ujú. ¿Verdad? Digo, bueno, ya la automatización es lo nuevo, el maquinado ya no te deja, ya está muy saturado, ya todo el mundo se pelea por agarrar el trabajito, de hacerle esta piececita industrial a la maquila, de hacerle esta fixtura, de hacerle este proceso. No, lo nuevo es la automatización. Y ahí va otro nicho de empresarios o de chavos que quieren emprender a hacer automatización. Y también se saturó el mercado, hacer automatización y todo lo demás. Y así ha estado evolucionando, Javi. Es por varios ejemplos, pero todo empezó con el maquinado, ¿no? Con la fresadora manual, con el rectificado manual y demás en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y así empezaron muchos, muchos, pero uno de los pioneros en este ramo del servicio a la maquiladora en el sector de maquinados, pues fue mi papá. Muchos, cuando yo he visitado empresas y así, se acuerdan de mi papá, ¿verdad? Ujú. De que él los entrenó, de que fue su jefe, de que esto, de que el otro. Y es algo muy padre, muy bonito tener ese legado, me explico. Y hay que volver a esas raíces. Yo recuerdo mucho cuando se ponen muy, muy difíciles las situaciones económicas. Pues eso me hace sentir bien, me explico, saber de que de que aquí salieron muchos emprendedores, empresarios, a abrir sus negocios de maquinado, de algún proceso productivo para la maquila, etcétera, 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 ¿no? Ok. Pero mi papá fue un cuate muy visionario, Javi, muy echado para adelante, muy dispuesto a ayudar. Eh, Él abrió sus primeros negocios en este giro en maquinado, pero no se quedó ahí. Empezó a producir batas industriales, Ujú. uniformes deportivos, Ok. uniformes para todo y le fue muy bien. Mi papá fue la primera empresa que trajeron bordados, los bordados Sí, sí, esos, sí. que ahorita hay en todos lados bordados. Bueno, yo me Que también acuerdo está bien saturado. que también está bien saturado. Mi papá fue el pionero, mi papá les bordaba al gobierno sus chamarras, sus uniformes, a las maquilas, a los diferentes deportistas equipos deportivos. Todo eso mi papá me empezó a bordar y de ahí creció mucho. Cuando yo le preguntaba a mi papá que cuál era la idea de él en su objetivo de vida en ese sentido, porque digo, si eres el pionero, si eres el visionario de traer todo esto, pues ¿por qué dejaste que competir a todo mundo? Y me dice, no, Thor, es que, y traigo esa filosofía siempre, digo, punto número uno, mi filosofía nunca fue hacer dinero, mi filosofía de vida era otra. Punto número dos, siempre, Thor, hay que repartir, siempre hay que desarrollar a la gente, siempre hay que darle las oportunidades para que ellos también emprendan, para que también ellos vean qué más pueden hacer.
Y esa fue mi filosofía de vida. Y yo me acuerdo de chiquito andar en las máquinas, sí, pero también andar en las bordadoras, andar en las cosedoras, en los almacenes de rollos de tela que le mandaban del sur de México o de Guadalajara. donde tuvieran que venir. Digo, la verdad me acuerdo muy poco, pues tenía, Javi, tenía 12 años, ¿me entiendes? ¿Y cómo fue una infancia así, de entre máquinas? Mira, yo tenía un ejemplo de mi papá muy alto, de un empresario muy fuerte, muy respetado. Eh, no viví mucho con él porque pues él se la pasaba trabajando. Okey. Llegábamos en la mañana que yo me iba a la escuela, que nos llevaba mi mamá o lo que tú quieras, eh, mi papá estaba dormido todavía. Y en la noche que llegaba, pues yo ya estaba dormido. Entonces, sí crecimos sin estar mucho con los papás. Mi papá y mi mamá vienen desde abajo, de muy trabajadores. Mi mamá, bueno, yo te conté de mi papá, de mi mamá, una mujer eh, que es jubilada maestra, Okey. daba clases en las escuelas públicas, en la primaria y en la secundaria, pero tenían que trabajar los dos. Sí. Para mantenernos y para formar su hogar y demás. Entonces, mucho de mi infancia, los primeros 5, 8 años, pues estábamos solos, que mi papá se la pasaban trabajando para llevar el sustento a la casa. Cuando a mi papá le empieza a ir muy bien, mi mamá nunca dejó de trabajar. La filosofía de mi mamá es de que ella siempre dijo, yo no puedo depender de mi esposo, yo no puedo depender de nadie, yo tengo que tener mi dinero, tengo que tener mis cosas, yo no puedo estar dependiendo de nadie, ¿no? Y aunque mi papá le iba ya muy bien, pues ya no, ella siempre siguió dando clases y la escuela y siempre. Okey. Entonces, nuestra vida, pues sí, salíamos de vacaciones, los fines de semana, pues sí estábamos con mi papá y mamá y todo lo que tú quieras, pero casi toda la semana mi hermano y yo andábamos solos, ¿verdad? ¿Y había una unión entre hermanos? Sí, hasta lo que cabe, sí. Había diferencias como los niños, como normal. Digo, no puedo recordar algo diferente. Sí, claro, había unión. Él el más grande y el más chico. Pero sí, no, a mí en lo personal te puedo decir que me faltó mucho el estar más con mi papá. Y aprendí a ser empresario, a generar empleo, a generar trabajo, a pagar impuestos, pero sobre todo, Javi, a convivir con la gente, a desarrollar a la gente, a meterme a ver qué es lo que están haciendo, a meterme a acompañarlos a sus casas, a esto, a ver qué más aportábamos, ¿no? Siempre ha sido nuestra filosofía. Una empresa siempre tiene que ser rentable, sí, pues digo, pues tienes que pagar todo lo que tengas que pagar, Nóminas. nómina, servicios, impuestos, todo lo que tengas que pagar, sí, pero pues te tiene que quedar un 5, si no, entonces, ¿para qué estás metido en esto? Pero también, te digo otra vez, y yo lo he hablado de diferentes maneras, es desarrollar a la gente. Si no, no hay un propósito para eso. Y cada vez se ha perdido mucho eso más, ¿verdad? Cada vez los empresarios han perdido esa Sí, visión sí, sí. de lo que debe de ser un empresario, ¿no? Y lo acabamos de ver en lo que pasó en el crematorio, por ejemplo, de Ujú. plenitud. Digo, esa codicia, esa Ambición. ambición de nomás querer ganar dinero a costa de lo que sea, yo creo que no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Desde niño hay una conciencia de, híjole, no veo tanto a mi papá porque está trabajando, ¿y hay una comprensión de eso? ¿O en algún momento dijo, híjole? Eh, hay las dos cosas, Javi. Y ahorita lo entiendes de diferente manera, ¿no? Pero yo en un momento a lo que dices es que sí le reclamé a mi papá, oye, pues es que no me diste el tiempo. Y sobre todo porque llegó un momento en el camino, Javi, que antes de que él falleciera en el 2018, que trabajábamos juntos. Ujú, O sea, trabajamos juntos en la empresa, ¿verdad? ujú. Él como cabeza, ya una persona ya más adulta, con otra sabiduría y otra forma de ver las cosas. Y yo un chavo que venía desde abajo, de quererme tragar el mundo, ¿no? De querer hacer, de esto, de como son los chavos, ¿no?
Entrón y todo. entrón, de que te impacta la cuestión material, de que quieres tener, de que quieres hacer, de que quieres salir, que quieres traer lana y todo lo que tú quieras. Traías eso también y por otro lado, pues tenías esta responsabilidad. Y a lo que voy con eso, pues sí, sí me tocó trabajar mucho con mi papá todavía, ¿me entiendes? Ya el último, ¿verdad? Ya los últimos 10 años, ¿verdad? Que yo ya pesaba más en la empresa. Había muchas cosas que hacer y aprendí mucho de él. Y sí le llegué a reclamar, oye, pues es que me faltó más tiempo, ¿ah? Me faltó más tiempo de convivir contigo, ¿no? Sí, sí hay ahí algo ahí que traigo ahí todavía metido en ese sentido. Pero pues claro, conviví con él ya de más grande en la empresa, ¿no? Y le aprendí mucho, Javi. Y mi escuela es ella, es mi papá. Es mi papá lo que yo hice en lo público, que seguramente me vas a preguntar en cómo llegué a esto, a la Canacintra y demás. Este, sí, sí, pues es la filosofía que traigo de trabajo de mi mamá, de mi papá, ¿no? Mi ¿Eh? mamá, una mujer muy trabajadora, muy derecha, eh, muy propositiva, de querer también desarrollar, de trabajar con los chavos, este, más introvertida, no tan extrovertida, pero sí con una vocación de servir a los, de enseñar y demás, muy, muy diferente a lo que mucho, lo que vemos como son los maestros, ¿no? Ujú, ¿Eh? ujú. Lo de niño, ¿qué soñaba con ser de adulto? Empresario, siempre, siempre cuando le preguntan a mi mamá que me preguntaban a mí, Ajá. que yo decía, bueno, de chiquito, muy chiquito decías que era bombero. Sí. Y luego también mi mamá me recuerdo, y sí recuerdo eso también, que también decían, ¿qué quieres ser? Rutero, chofer de la ruta. Y que me preguntaban por qué, porque cada vez que te subías en aquellos tiempos, te estoy hablando en los 80s, Javi, Ujú. este, que le preguntan que yo me subía a la ruta y estaban todas las monedas ahí, Javi, porque se usaba mucho la En el moneda, tablerito. el tablerito, ¿te acuerdas? Un Ajá. tablerito ahí, y yo me quedaba pica, dije, este güey tiene un chingo de lana. Ujú. Ese era mi, El mi, mi, pensamiento. mi, mi pensamiento, ¿me entiendes? Yo fui un chavalillo en la primaria muy, muy extrovertido. No ponía atención, siempre me andaba peleando y demás. Y al último, mi mamá como era maestra, este, me lleva, no, ya no tienes remedio, ya me habían corrido de 2, 3 primarias y me lleva a donde ella estaba dando clases. Y me lleva, Javi, a una primaria que todavía está a las 5 de mayo en la calle Oro y creo que es Juan Mata Ortiz, creo. Juan Matortis. Ajá. Ujú. Y de ahí yo recuerdo mucho, pues te digo, te estoy hablando en el 88, 1989, por ahí, 1990. Sí, pues me gradué a los 12 años de la primaria. Todavía ahí, Javi, yo salía a la 1 de la tarde de la primaria Ujú. y caminaba por toda la calle Oro, y luego llegaba a la calle que viene bajando de acá de donde está la cárcel de piedra. ¿Cuál es la Vicente La Guerrero? Vicente Guerrero. O no recuerdo. Bueno, 16 y Vicente Guerrero. Por toda la 16. Ujú. Por toda la 16 bajaba. Bueno, el caso es que llegaba, aquí traigo el nombre de la calle. Llegaba ahí a la catedral, seguía bajando, llegaba al monumento y luego ahí me veía con mi hermano que estaba en la Estatal 4, en la calle del monumento, en la secundaria, y ahí agarrábamos la ruta Juárez-Zaragoza Ok. y bajábamos hasta acá, hasta el puente al revés, hasta Ujú. el crucero comercial, porque por ahí vivíamos en ese sector. Y eso era todas las tardes. En la mañana mía con mi mamá, porque dejábamos a mi hermano, mi mamá íbamos juntos a la escuela, porque ella va a dar clases, pero yo me regresaba con él, caminando y luego en la ruta, porque ella iba a seguir dando clases a otra primaria o a otra secundaria, el turno vespertino, ¿no? En la Sí, tarde. sí, sí. Entonces, pues yo ya me tenía que venir solo a la casa.
Y es lo que te digo, que andábamos solos todo el tiempo. Y Ajá. había miedo. Eran otros tiempos, Javi. No era tanto la delincuencia como ahora, ¿no? Pues digo, ahora está más difícil, ¿verdad? Ya hace mucho que no agarro una ruta. Pero antes había, no, la gente, había otro tipo de, para empezar, la ciudad era más chica. Ujú. Había otro tipo de problemas, no como los que vemos ahorita, ¿no? El que era malandro, sabías que era malandro, lo tenían bien identificado, ¿no? El que era drogadicto, sabías que era drogadicto. El que andaba en malos pasos, sabías que andaba en malos pasos. El que era ratero, pues era ratero. Pero no teníamos esos problemas de secuestro o esos problemas, no había nada La de eso. extorsión. Extorsión, nada de eso existía, pues no había teléfonos para empezar. Ya hasta que llegabas a tu casa y ahí agarrabas el teléfono a hablarle a la persona que le tenías que hablar, ¿verdad? No había internet, no había nada de eso, ¿verdad? Entonces eran otros tiempos. Los chavillos como yo, pues andaban en la ruta, hasta lo que se podía, ¿verdad? Este, yo caminaba, te digo, todas las tardes saliendo a la una por ahí, que es la Miguel Hidalgo, no, te digo, no me acuerdo cuál es la que bajaba ahí, la que pasa enseguida de la Sí, catedral, hombre, que llega ahí al mercado Cuauhtémoc, que esa calle, la sí, que, sí. Es Vicente Guerrero y 16 de ajá, septiembre. bajaba toda esa hasta llegar al monumento. Este, y eran otros tiempos, no había problemas de que no ibas a llegar a tu casa, de que te secuestraran o que te asaltaran. Nada, pues mis compas, pues todavía tengo amigos ahí que de ese sector, ¿no? Que vivían ahí, ¿no? Del viaducto para allá. Lo que más que pasaba es que te dabas un tiro con otro chavalillo ahí a las horas de la salida y tantando. Y en la adolescencia, ¿cómo fue ser adolescente igual con la problemática o con la barrera de que papás estaba trabajando? No, pues igual, digo, empiezan otras etapas de tu vida. 12, 15 años, ya empiezas a ver a las muchachas, ya entras a la secundaria, otro ambiente, a los chavos más grandes, o sea, traes otros intereses, empiezas a crecer, te empiezas a ver otro tipo de cosas, Javi. Este, Tengo amigos todavía que tenemos un grupo ahí de la secundaria, que los procuramos al menos ahí por mensaje, ¿verdad? Pero también en la prepa, también otra etapa, Javi. Y luego ya llego a la universidad y bueno, pues ya me voy acá a UTEP, aquí en la Universidad de Texas en El Paso, y ahí termino graduándome. ¿De qué? De licenciado en Mercadotecnia y Administración, con una especialidad en finanzas. Por lo mismo el tema de ser empresario. Mm, Fíjate que eso es algo muy interesante. Mi papá influía mucho en mí. Ujú. Por como te digo, yo en las vacaciones, bueno, mi papá siempre nos decía, ustedes váyanse a estudiar y en las vacaciones, si quieren, digo, aquí estamos, ¿verdad? Y en las vacaciones era muy clásico que yo andaba, como te digo, entre las máquinas, trabajando y la demás. En una fresadora nos ponían un tope y ahí andábamos haciendo agujeros y cosas de ese tipo. Este, mm, ya cuando estábamos más grandes, que estaba en la universidad, pues que se ofrecía que traer algo de allá, una herramienta, o traer un plástico, un pedazo de metal, o lo que tú quieras, una refacción de una maquinaria, pues lo hacíamos, lo traíamos y andábamos en eso, ¿me entiendes? Pero yo no me metí de lleno a la empresa hasta que me gradué de la universidad, ¿me entiendes? Hasta que ya me gradué de la universidad, fue cuando ya me metí yo de lleno a trabajar en la empresa a tiempo completo. Tiempo completo. Antes de eso, pues yo hacía mis pininos. En aquel tiempo, Javi, cuando yo estaba en la universidad, empezaban los celulares, las fichas amigo o los saldos, esos tiempos. Bueno, ahí empecé a vender celulares, porque pues todo el mundo quería traer un celular ya, ¿verdad? Porque todavía en aquellos años, la persona que traía un celular era muy caro. Si tú veías a una persona, a un señor que traía celular, no, pues decías que tenía mucha lana, ¿verdad? Eran unos ladrillotes ahí grandotes. Antes había una compañía que se llamaba Norcel, que era el que traía el celular y demás, ¿no? Pero era todo un rollo. Y luego después de eso, todavía te estoy hablando del año 2000, más o menos, 2005 por ahí, empezaron los radios Nextel. Ujú. Todo el mundo traía su radio, El nada. Ferrari. ¿Te acuerdas? Bueno, eso ya fue un poquito después, pero antes Ajá. era no. Pero era de moda y así fue cambiando. O sea,
hemos vivido cambios muy fuertes desde el punto de vista político, sociales, económicos. Digo, yo nací en el 77. Pues a mí me tocó esto cuando empezaba el Internet. Cuando yo estaba saliendo de la universidad en el 2000, empezaba el Internet. Era cuando te metías ahí en las computadoras de la uni y empezaba ahí el ruido que se empezaba a conectar en el navegador. Ujú. Este, y empezabas a tener cuentas de correo electrónico, empezabas con el Hotmail y empezábamos nosotros apenas a mandar nuestras tareas por correo electrónico al profesor, ¿me entiendes? Pero hasta ahí, ¿verdad? Y luego ya pues empezado a evolucionar todo eso, ¿no? Todo eso. O sea, han sido cambios. Yo soy nuestra generación entre un poquito antes del millennial, La X. sí, generación X y millennial. Yo estoy entre esa, ¿verdad? Ya si naciste en 1980 para en adelante, ya eres millennial. Yo estoy un poquito abajo del millennial, ¿no? Pero me han tocado ver cambios muy bruscos en todo, en tecnología, en cómo ha evolucionado la economía aquí en la ciudad y demás. O sea, y me acuerdo de muchas cosas. ¿En qué momento piensa haber una conciencia sobre problemas políticos, sociales, que empieza a detectarlos y dice, híjole, A mí me llegó, a mí me llegó muy tarde eso, Javi. Te digo porque yo me dediqué mucho a mi empresa. Yo me ujú, metí de lleno a mi empresa en el año 2000. En el año 2000 yo me gradué de la universidad y empecé a estudiar mi maestría, pero ya no quise porque lo mío era la lana. Yo quería generar, yo quería traer lana, yo quería andar ahí de junior y demás. Y me metí a trabajar con mi papá. Y tuve un aprendizaje bien chingón. Este, eh, Más o menos como por esas fechas, empezó a tener una conciencia, aunque no participaba en lo público, en ver todos esos cambios que dices tú, una conciencia. Me tocó en el 2007, 2008, cuando empieza cuando entra Felipe Calderón y empieza a declarar la guerra contra el narco y nos destruyó todo Juárez, nos retrocedió. ujú, Yo siempre lo he dicho, nos retrocedió como 15 años a Ciudad Juárez. Era una ciudad fantasma en tiempo de invierno a las 5 de la tarde, cuando ya no había una luz del sol, todo solo. Y cuando me lo preguntaban a mí, ¿valió la pena realmente? ¿Cambió algo? Tanto muerto que ni la debía ni la tenía. ujú. Tanto desastre que nos hicieron valió la pena para que no se haya erradicado el problema. Yo creo que no, Javi. No creo que no valió la pena, la verdad. Y yo lo sigo sosteniendo. Y ya hace poco, hace 2, 3 años, yo todavía liderando los esfuerzos de Canacintra, que creo que vino Felipe Calderón aquí a dar una conferencia, que fue invitado. Y yo declaré ahí, dijo, no, no, creo que sí fue Felipe Calderón, no me acuerdo no fue quien vino, no valió la pena, no se cambió nada, al contrario. Este, Restaurantes quemados, no sé si te acuerdas, comercios Sí, y el cambio de demás. consulado, de Sí, gente sede, muerta ahí, ahí colgada. colgada, a mí me trataron de secuestrar. Es un desastre que se hizo. A raíz de eso, Javi, yo le achaco mucho que creció mucho la inversión en el sur del país, Ujú. específicamente en Querétaro, en otras ciudades que no eran tan industrializadas como Ciudad Ciudad Juárez. Juárez, exactamente. Fue una estrategia, yo lo veo más que hoy. Porque digo, si esa guerra contra el narco hubiera valido la pena, pues hubiéramos tenido otro tipo de sociedad ahorita, ¿no? Ujú. En el sentido de que te digo, Seguridad, de seguridad y todo, inversión. pero todo lo ves. Todavía lo que está pasando, ¿verdad? No cambió nada. Entonces, ¿qué radicaron? Al contrario, ¿no? Yo creo que se normalizó. Ya lo normaliza todo el mundo. Pues ya ves que llegabas a un semáforo y de repente una balacera y tú en medio ahí en el semáforo en el carro y pues te tenías ay, cabrón, que no me toque el balazo a mí. A mí me trataron de secuestrar por ahí del 2007, 2008, creo. Y viví con una crisis de ansiedad muy fuerte en ese sentido, ¿no? Hasta que ya pues, me trataron y todo el rollo lo que tú quieras. No pasó nada, ¿verdad? Todo este nivel de violencia tan fuerte que se veía en la ciudad, ¿verdad?
Pero por eso digo, es que vamos a atacar ahí. Pues sí, sí estoy, sí soy de esa idea de que tienes que, tú como gobernante tienes que enfrentar eso, ¿verdad? Pero para mi gusto, la estrategia que se utilizó No fue la no adecuada. fue la adecuada. Porque tampoco estoy de acuerdo con la hora de Andrés Manuel López Obrador con le abrazos y no balazos. No, Ujú. tampoco eso, no, no. No, hay que atorarle. Pero más bien, esa estrategia fue para destruir la ciudad. Sí, atorarle, pero no darse el Sí, balazo en porque en el esos pie. tiempos, cuando estaba el Teto Murguía, pues tú sabes cómo enfrentó a los federales, cómo Ujú. enfrentó a que vinieron gente de fuera a ayudarnos a combatir. No, 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 no va por ahí, no, no va por ahí. La estrategia, yo creo que no fue esa la estrategia, ¿no? Sí fue hacerle un daño económico fuerte a Ciudad Juárez, porque no erradicaron nada, no Ok. erradicaron nada. Sigue habiendo un problema fuerte y todo el mundo lo sabe y bueno, pues las autoridades tendrán que entrarle a ese tema, ¿no? Pero Ok. yo sí estuve muy molesto en ese. Es cuando empezaba a agarrar un poquito a la pregunta que tú vienes de este nivel de conciencia, de lo que estaban haciendo los gobernantes, los actores públicos, lo que hacían los deportistas. A mí me tocó, por ejemplo, en los tiempos de Julio César Chávez, por ejemplo, en los Ujú. ochentas, verlo pelear era todo, era el ídolo. Los artistas también, ver las carreras de Luis Miguel, de Vicente Fernández y Y demás. que Ciudad Juárez aquí era Juan Gabriel, sede, ajá. sede Los cuna, políticos, ¿no? te digo, pues me tocaron los tiempos de Pancho Barrio, de ver eso. O sea, empezaba a tener un poquito más de ahí en ese momento, Javi. No me involucraba mucho, veía la tele, me gustaba ver las noticias, era crítico en mí, pero yo en mi autocrítica. Pero no, pues digo, no, yo me dediqué todo mi tiempo hasta el 2020, que llegué a la presidencia de Canacintra, a lo mío, a sacar el barco adelante. Yo agarré, yo me puse el saco de mi familia, sabía que mi papá traía problemas muy fuertes económicos y que alguien tenía que meterse a trabajar, alguien tenía que seguir con esta dinastía, ahora sí como tú le llamas, ¿no? Ok. A agarrar Toro por el los toro por los cuernos. cuernos el negocio. Porque hubiera sido muy cómodo para mí dejar todo ahí y irme a la maquila a trabajar o irme a otra parte de la ciudad y no. Yo agarré el toro por los cuernos y vamos a entrar. Y eso fue lo que hice. ¿Fue Este, difícil? muy complicado, muy complicado. Fue muchos sacrificios para mí porque pues yo me gradué muy chavalo de la universidad a los 20 años. Iba a cumplir 21, algo así. Este, y como te digo, con todas las emociones andando, de quería andar con en aquel tiempo había las discotecas, era ir al Chihuahua Charlies, era ir a la Jua, ir a los antros y demás, ir a divertirse. Y pues sí, pero yo sabía lo que tenía que hacer, Había un porque compromiso. yo me puse el saco, a mí nadie me lo dio, yo lo agarré. Yo lo agarré porque mi papá no apostaba por mí. ¿Ah? Y yo lo agarré porque mi hermano no estuvo un tiempo trabajando aquí con mi papá. Él se graduó primero que yo de la universidad y no aguanta esa presión, ese dinamismo de trabajar con mi papá porque mi papá tenía toda su familia y se regresa otra vez al Paso Ok. a seguir su maestría y su doctorado y demás. Y cuando él se regresa, él aprovechó a regresarse cuando yo me gradué de la universidad y entro. Dije, ah, no, ya entró doctor, ahora sí ya me voy. Y él hace su vida en Estados Unidos, en El Paso, y yo me quedo al frente a aprender del negocio, a meterme de lleno al negocio, y hacer lo que tenía que hacer. Pero llega un momento, Javi, en que yo me sentía topado, Ujú. porque la fuerza mía no es lo técnico, la fuerza mía es los procesos, la administración, mover a la gente, la cuestión mercadotecnia, la cuestión fiscal, la cuestión financiera. Y mi papá sabía muy bien, y yo también lo sabía muy bien, que si este negocio lo querías crecer, necesitabas a una persona fuerte técnicamente Ujú. hablando. Y el ideal era mi hermano. Entonces, después de cierto tiempo, mi papá habla con mi hermano y le dice, hey, regrésate. No,
Y yo hablo también con mi hermano. Yo no lo pude convencer, pero el que lo convenció sí fue mi papá. Y logramos que se regresara de lo que estaba haciendo en Estados Unidos a que me apoyara a mí. Y cuando nos agarramos los dos, Javi, pum, para arriba. Porque él traía toda la cuestión técnica, porque él estudió ciencias, es ingeniero en sistemas computacionales, y de ahí desarrolló mucho. Es un vato que te programa, que te entiende, algoritmos y todo. Y no nomás eso, se hizo investigador para la universidad. Se graduó, tiene un doctorado y demás. Y él me dijo, Thor, ¿sabes que yo tengo una reputación como doctor en Estados Unidos? Sí, Leo, sí sé eso. ¿Sabes que si el día de mañana yo dejo de estar publicando y investigando ya me quedo obsoleto? Sí, sí, ¿verdad? Pero nos va a ir muy bien. Pero sí tienes que estar consciente de eso. Y así fue. Entonces lo convencí, mi papá lo convenció y a darle. Y él dejó su carrera de investigación, de doctorado, de dar clases en UTEP, en la universidad de allá, por cambiar, darle un giro totalmente a su vida, desde el punto de vista profesional y hacer seguir trabajando esta dinastía que tanto hablabas tú y de ser empresario, ¿no? Y le cambió la vida total, ¿verdad? Se ha enfrentado a otras cosas aquí, le ha pegado muy diferente a él, ¿verdad? Porque él, pues, tenía, y para él fue muy difícil porque él ya tenía un matrimonio, empezó a endeudarse con sus autos, con su casa y demás. Pues digo, si me va mal, oye, pues está difícil, ¿verdad? Pues yo ya tengo hijos y todo, ¿va? No, vamos a darle. Y así fue como después ¿qué serán, Javi? Como 10 años, 8 años después. Digo, yo llegué aquí en el 2000 a hacerme cargo o sea, meterme de lleno a la empresa. Mi hermano se va y luego cuando lo convencemos a mi hermano de que regrese fue como en el 2000. ¿Qué serían? Como el 2015, más o menos, 2000, no, un poquito antes, como en el 2012, por ahí, más o menos, como 12 años después de que yo estaba aquí, que yo sabía lo que teníamos que hacer, es cuando llega mi hermano de regreso, ¿me entiendes? Y, y fue un aprendizaje muy, 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 muy bonito, te digo, ver la empresa de mi papá hasta cierto punto quebrada, ver estos cambios tan bruscos, quebrar una empresa, o sea, un buen empresario, si no ha quebrado 2, 3 empresas, no es un buen empresario, Javi. Ok. ¿Entiendes? Eso es lo que yo aprendí. Y no porque me pasó a mí, no, sino porque todo es cíclico y lo entiendes. Y siempre somos aprendices de por vida, siempre. Hasta cuando tengas 80 años vas a seguir aprendiendo. No, no eres el que todo lo sabes. Siempre eres aprendiz de por vida. Y me dediqué y me metí de lleno a mi empresa. ¿Y cómo llegó a Canacintra? Mira, es una historia también muy bonita esa. Eh, Cuando yo llego a Canacintra es porque mi papá me invita a Canacintra. Ok. Eh, por ahí del 2015, más o menos, ¿verdad? Entonces, antes a lo mejor, 2013, la de Canacintra aquí en Ciudad Juárez venía de un desgaste muy fuerte. Por lo que tú quieras, porque el presidente en turno la cafeteó, por lo que tú quieras. El caso es de que estaba quebrada la Canacintra, no estaba funcionando y demás. Y por ahí un grupo de empresarios se vuelven a juntar y bueno, pues vamos a darle vida otra vez a esto. En ese grupo de empresarios eh, estaban la familia Bermúdez, ¿ok? Entonces le hablan a don Jaime Bermúdez y le dicen, oiga, don Jaime, pues hay que rescatar otra vez a la Canacintra y la madre. ¿Qué hacemos? No, pues ahí les mando mi hijo. Entonces llega Jorge Bermúdez, te estoy hablando por ahí del 2000, no sé, 12, 13, no sé. Y empieza y se mete a darle vida otra vez a la Canacintra. Entonces, Jorge Bermúdez empieza a hacer su equipo de trabajo, su mesa directiva y todo lo demás, e invita de alguna manera a sus conocidos, ¿no? Y, y a ese grupo, a esos amigos o a esos conocidos,
En eso entra mi papá. Entra Jorge Bermúdez como presidente, entra Rómulo Escobar, papá como consejero, si tú quieres, mesa directiva. Entra Raúl de León, papá, a trabajar. Entra Manuel Ortega, entra Jesús Alayandía, mi papá. Y ahí entran varios de los que te estoy diciendo, los que me acuerdo. Y empezaron a trabajar y a darle vida otra vez a la Cámara, Javi. Y luego, la idea de estos señores era de que invitaran a sus hijos. Ok. Entonces Jorge Bermúdez invita a su hija, Rómulo Escobar invita a Rómulo Chico, Raúl de León invita a Raúl Chico, mi papá Jesús me invita a mi Thor, y así empiezo yo. Bueno, ya empezó a hacerse el grupito, ¿no? Y, y yo era el que iba a las juntas, porque mi papá me invitaba, y por eso llegué a Canacintra. Te estoy hablando de ahí, te digo otra vez, 2015, 2014. Bueno, dura Jorge Bermúdez 3 años, pues era tiempo ya de renovar. Jorge Bermúdez es el que hace toda esa estructura roja de metal que ves afuera, ¿sí? La hizo Jorge Bermúdez. Con un proyecto que tenía ahí con la Secretaría de Economía y la madre, pues se logra tener ahí una lana y se le invierten ahí cierto dinero para hacer eso. Bueno, total. Bueno, entonces sale Jorge Bermúdez, entonces, bueno, pues hay que sacar un candidato de unidad. No, pues que sí, pues, ¿qué onda, Thor? Vas. ¿Qué onda, Raúl de León? Vas. Bueno, total. Se hace un candidato de unidad y entra Raúl de León. Estoy hablando del 2017. Raúl de León chico. Entonces entra Raúl de León chico 2017-2020. Y bien, ahí también le siguió dando estabilidad a la Cámara, total, todo lo que tú quieras. Y luego, bueno, pues que ya termina Raúl en febrero del 2020. Y a mí me interesaba, me movía esa parte también. Y me dice Raúl, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Quieres? Simón, Raúl, órale. Y es como llego. También como todavía la mesa directiva que teníamos en aquel tiempo, todavía nos poníamos, trabajábamos en este tipo de ver de cómo uníamos al sector empresarial y demás. Y sacamos ese candidato de unidad. Y es como yo llegué también como yo no pasé por votaciones ni nada de eso, llegué como candidato de unidad en el 2020. Y yo pensé que no iba a llegar, Javi, porque mi papá se muere en el 2018. Okay. Entonces, yo pensé, porque el poder político allá dentro de la Cámara, el que pesaba era mi papá, yo no, a mí nadie me conocía. Conocían a mi papá, pero a mí no. Entonces, el poder político, Javi, pues era de mi papá. Entonces dije, no, pues yo creo que pues aquí ya pues yo estoy aquí participando porque con Raúl de León y con Jorge Bermúdez yo participé, sí como consejero, pero fui secretario de ahí de esa mesa directiva y también fui el tesorero de esa mesa directiva en diferentes puestos, pues. Entonces conocía más o menos cómo se manejaban las cosas. Entonces, pero se muere mi papá en el 2018, ¿no? Pues ya, pues no sé qué vaya a querer hacer Raúl. Y Raúl sí me preguntó y me dijo, no, oye, ¿qué onda? Digo, o sea, pues, estamos viendo a ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Quieres? No, pues Simón. Eh, También se esperaba que Rómulo Escobar, el de la lechería, quisiera, pero no quiso. Okay. Entonces eso me ayudó a mí también para que yo llegara, ¿me entiendes? Sí. Y así es como yo llegué, sin tener una experiencia pública, sin tener conocimiento de muchas cosas públicas, llegué. Lo único que sabía, Javi, es lo que quería hacer. Y es lo que te dije al principio, que tengo la filosofía. Lo que hice ahí fue la filosofía de mi papá. Sabía lo que tenía que hacer. Y eso fue lo que hice. No tenía experiencia, pero sabía lo que tenía que hacer. Pues nada, pues yo entro por ahí a finales de febrero del 2020 y entrando marzo llega el COVID. Y para atrás los fielders. Y el COVID. Y por ahí de abril empiezan lo anuncian más fuerte y empezaron que a cerrar empresas y a encerrar y empezaron, pues ya todos sabemos la historia. Entonces fueron etapas muy difíciles para la Canacintra, pero yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Entendía perfectamente lo que yo tenía que hacer.
Y pues tú llegaste ahí, ya tú trabajaste conmigo ahí en la cámara. ¿Cómo fue la Yo, experiencia de no saber o no comprender completamente el contexto de cómo funciona una cámara a estar 3 años en la presidencia? no entendía cómo funcionaba la cámara porque no tenía esa experiencia, pero sabía lo que tenía que hacer, Javi. Ujú. Sabía que tenía que tener un buen director, porque lo que hace fuerte la cámara es la dirección, no es uno como presidente hace la estrategia, pero lo operativo son ustedes, los muchachos que teníamos ahí alrededor de eso, la directora o el director que hace todo lo operativo, y uno como presidente pues lo ve y hace la estrategia de lo que tenemos que hacer, cómo quieres trabajar y demás. Y yo lo tenía muy claro que tenía que tener un buen director fuerte. Eso es lo primero que tenía. Otra cosa que tenía yo muy clara es que tenía que tener una, una, un director, o bueno, no un director, un consejero o de comunicación muy fuerte. Alguien que comunicara lo que yo estaba haciendo en la cámara. Ujú. Otro que yo tenía también muy entendido es la cuestión de las redes sociales, que tenía que tener alguien que moviera las redes fuertes. Y lo otro que tenía muy entendido es un asesor político. Pero ahí tenía muchas dudas, porque yo no soy político y no tenía amigos políticos. Y pues para tener un asesor político, pues iba a cargar para un lado o para el otro, ¿verdad? Que para el PAN, que para el PRI, que para Morena, para quien tú quieras. Pero eso era lo que mi entendimiento, para yo poder hacer mi estrategia. ¿Por qué tenía esa estrategia? Porque vengo de la industria. Y solo que le adolece, sé de la maquila, sé de la industria, sé cómo se manejan las empresas y demás. Entonces, lo primero que hice fue conseguir un buen director, porque el director que estaba ahí, pues no, digo, llegó lo del COVID, no me siguió el paso de alguna manera, no nos entendimos y hablé con él y no, lo entiendo muy bien, Thor. Este, ah, hablé con el presidente anterior, con Raúl en este caso, oye, ¿qué onda con el director? No, no, por adelante, todo lo que tengas que hacer. Y es cuando yo conocí a Liliana Licón y ella trabajaba en Casco Alep Ujú. y veía lo que estaba haciendo y me gustó mucho su trabajo desde el punto de vista que andaba en todas, Javi. En las maquilas, ofreciendo las capacitaciones y todos los servicios que ofrecía con Alep. Ujú. Dije, a esta chava la necesito aquí y me la jalo, me la traigo, vámonos. Y luego me habla otro cuate, otro periodista, Martín Coronado, Ujú. porque él me conocía porque varias veces yo andando aquí en el maquinado, me hizo él cuando trabajaba en el Diario de Juárez, me hizo varios reportajes, cuando El todavía se tiraje movía más largo. el Ujú. diario, la tirada, bueno. Y me habla porque me ve que soy el presidente de Canacintra para felicitarme. No, güey, ¿cuál felicitarme, cabrón? Le digo, no, venga a trabajar conmigo. No, que la chinga. Y lo pongo para que me ayude en esta cuestión periodística. Y luego en las redes sociales y de acá conocí a Melchor, de Punto Rojo, y veía su trabajo. No, güey, ayúdame con las redes sociales. Y ya en la cuestión política ya no me metí, Javi, porque ya se me acabó el presupuesto. La primera dirección que di es que aquí nadie agarra trabajo si no sabemos cuánto dinero va a estar entrando a la Cámara. Hasta que no sepamos realmente cuánto va a entrar de afiliaciones, cuánto va a entrar de eventos, cuánto va a entrar del CIEM, que en donde tú estabas metido, Javi. Ujú. Hasta que no sepamos cuál va a ser y cuál es mi salida de dinero, lo primero que hay que cubrir los salarios de los muchachos. Hasta en ese momento, aquí no se toca ningún dinero. Yo seguí esa filosofía que traían los otros presidentes. También Raúl de León hizo lo mismo. De diferente manera, pero también lo hizo. Y así me manejé todo el tiempo. Este, y por eso a la cámara, Javi, siempre todas las cámaras necesitan dinero. Ujú. Dicen que hay cámaras que sí tienen como Canaco y eso sí, seguramente sí, pero no,
siempre se necesita dinero para operar, siempre se necesita dinero para hacer proyectos y estudios que no hacen las cámaras empresariales, para tener tus propios datos. Todos los datos que tenemos en las cámaras empresariales vienen de la INEGI, del INPE, de lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Nosotros, el proyecto que hicimos fue lo de la ley de proveeduría que tú me preguntaste ahorita fuera de cámaras. Hicimos un estudio de cuánta proveeduría hay con Erika Don Juan, de su empresa de marketing que tiene. Eso fue gasto que hizo la cámara porque ya tenía dinero para poder hacerlo. Entre otras cosas más. Eh, pero fui entendiendo lo que era la cámara. Y yo sí me subí a ese nivel de trabajar para el gremio. Tan es así que yo fui en tiempos de COVID, iba a las empresas, Javi, a visitarlas, qué necesitaban, qué esto, qué lo otro. Y luego ellos me dicen, pues, ¿cuáles son los beneficios? Me decían los empresarios, pues es esto y esto. No, pues digo, pues ahorita todos los beneficios que ofrece la cámara, pues los podemos conseguir por fuera, ¿no? Metiendo entre la web, buscando consultoría, buscando videos de aprendizaje y demás. Y aprendes. Y ahorita pues puedes encontrar de todo, lo morocho. Ya. Si quieres aprender a cocinar, métete a YouTube y aprendes a cocinar. Si quieres aprender a maquinar, métete también a Si quieres aprender a la inteligencia artificial, métete a un tutorial y ya todo lo aprendes. Y yo les decía, sí, mira, es muy sencillo, les decía a los empresarios, hay que trabajar en 3 ejes. El primero es defender los intereses del empresario ante las autoridades, ante el gobierno municipal, estatal, federal. Eso es lo principal que tiene que hacer una cámara. Okay. Lo segundo, las capacitaciones de todo tipo. Claro, capacitaciones no técnicas como esto, pero capacitaciones blandas, ¿no? De cómo vender, de administrar, de laborales, todo lo que tú quieras. Y lo otro que hay que hacer mucho es el networking. Esos son los 3 ejes naturalitos de una cámara. De esos 3 ejes, Javi, se dividen muchos proyectos, muchos trabajos, muchas tareas, muchas cosas. De ahí salió la ley de proveeduría, la ley de pronto pago, el Bison on the Table, encuentros de negocios, networking, agrupar a todos los sectores económicos, entender la economía, y con ese nivel de entendimiento yo sabía lo que tenía que hacer. Eso es la cámara. Cuando yo les decía a estos pates, yo les decía, bueno, si tú ya tienes todo, está bien, digo, pero tenemos que fortalecer el gremio empresarial. Más bien tú dime qué vas a aportar a la cámara. Si quieres, no me pagues. No vale más lo que le cobras. Si una empresa chiquita paga 4,000 pesos al año o 5,000 pesos al año, pues ¿qué tanto es? Una empresa grande, pues ya paga 15,000 pesos al año, 20,000, 30,000, depende del tabulador. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero, pues eso es lo de menos. Es más bien tú como sector, acércate para ver qué detonamos para que tu sector sea más fuerte. Al tortillero, al yonquero, al reciclador, al restaurantero. Y a mí me criticaron mucho, Javi, cuando empezamos a agarrar mucha fuerza, las otras cámaras empresariales. Este es mi sector. Y luego, no. Si yo le niego la entrada a un restaurantero o a un comerciante, yo me puedo meter en problemas como cámara empresarial. Así dicen nuestros estatutos. Si ellos se están acercando a mí es porque yo les puedo ofrecer trabajo o les puedo ofrecer una esperanza, una necesidad que ellos traen. Ahora, yo me enamoré de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Javi, porque es muy plural. Cuando yo hablo de industrialización, no quiere decir que hablemos directamente de lo que significa la industria, ¿no? Yo les decía que hay que industrializar a todos los sectores. El tortillero está clasificado ante el IMSS como industria, porque de la masa pues sacan la tortilla, se transforma. La panadería también, pero también los despachos legales, los despachos de contadores y demás. Yo decía, hay que industrializarlo, pero ¿cómo, Sí, tú me lo dijiste también fuera de cámaras, meterles procesos a su manera de trabajar. Y eso para allá es una transformación, ya es una industria. Es algo muy plural.
Y ahorita como está la economía, Javi, pues ya tienes que ofrecer otro tipo de servicios como cámara. Antes, cuando nacieron las cámaras, sí estabas muy casado en que si eras industrial, ibas a la Canacintra. Si eras comerciante, La ibas Canaco, a Canaco. Si eras restaurantero, ibas a Canirac. la Canirac. Si eras de la construcción, a la CEMIC. Sí, pero ya no te da ese modelo de cámara empresarial, ya no da. Ya no son atractivas las cámaras como las conocemos ahorita. Mm, ¿Por qué? Porque se han vuelto cotos de poder, por lo que tú quieras, por lo que... Ahorita la cámara empresarial debe de trabajar para el gremio. ujú, Y si tú te metes como es la visión de la Cámara de la Canacintra, de la fundación de la Cámara de la Canacintra, ahí te dice muy claro, ¿ah? Que es trabajar en todos los sectores económicos, industrializarlos y demás, y eso te abre un panorama para trabajar en lo que tú quieras como gremio empresarial. Y eso es lo que no entienden los empresarios, ujú. los líderes empresariales. Es por eso que insistimos mucho, que no nos alcanzó el tiempo, Javi. Una cámara empresarial es tan cambiante que un día un gobernante en turno te dice que va a hacer esto. Ah, bueno, pues ya la estrategia que traías, pues ya la tienes que cambiar. Sí, sí, sí. Y así si dice el gobernante, oye, es que vamos a subir el impuesto sobre nómina. Ah, cabrón. Pues bueno, vamos a hacer esto. Ahora ya. Es un ejemplo muy Sí, sencillo, sí, sí, ¿no? sí. Y si el día de mañana dice que el presidente municipal, oye, es que es obligatorio tener este requisito, pues ya tu estrategia con tu gremio tiene que cambiar. Ok. Así es de cambiante la cámara. Y en ese sentido, yo hablaba mucho de que tienes que tener planeaciones estratégicas de mínimo cada año, tú como presidente, con tu mesa directiva y con tu equipo de trabajo, con el de afiliaciones, con el de contador, con el de comunicación, con tu secretario particular, Mm, con el de publicidad, con todos, para ver cómo vamos a medir los nuevos objetivos de la Cámara. Desde el punto de vista de entradas de afiliaciones, desde el punto de vista de crecimiento de la ciudad, desde el punto de vista del sector económico al que representas. ok. Tener esos medibles, Javi. Yo siempre hablé de eso, siempre. Eso debe ser la Cámara Empresarial, pero ahorita ya no están haciendo la chamba y nunca y a mí me faltó hacer muchas cosas, Javi, pero yo sí me esforcé porque eso se hiciera, por dejar eso, no por estar nomás aplaudiendo o no por estar yendo nomás a reuniones. Yo sí me fui, me levanté y me arrojé y me apoyé con pasión, con amor a las cosas. Así se debe de trabajar en esos liderazgos. En el corazón de Torsa Layandía, del licenciado Torsa Layandía, ¿qué espacio o qué porcentaje de espacio ocupa la industria? Eh, Muy poco, Javi. Y te lo voy a decir por qué. La industria como la entendemos, todo mundo es la maquila. Ujú, El 60% del empleo formal en Ciudad Juárez está metido en la industria maquiladora. ok. Hay alrededor de 330, 320, 318 maquilas oficialmente registradas ante el gobierno. Mm, Esas 300 maquilas manejan el 60% de la economía, del empleo formal aquí en la ciudad. ujú, El otro 40% está en estos sectores económicos, comercio, servicios, construcción, restaurante, lo que tú quieras. Cuando me dicen, pues ahí está la industria, Thor, ¿es neta que Ciudad Juárez es industrial? Una cosa es la maquila, una cosa es la manufactura ujú, y otra cosa es la industria. Son cosas muy diferentes. Industria en Juárez hay muy poca. ok. Una industria en Juárez, ahí está la lechería, que de la nada sacan la leche, la procesan, la etiquetan, la envasan, la comercializan. Ok. Ese es un ejemplo de industria. Ahí está otra industria chiquita, los chihuarrones, por ejemplo, que hacen chicharrón.
Ahí está otro tipo de industria que nosotros de un pedazo de metal estamos viendo a ver qué aplicación le damos para que al final del camino se convierta en una mesa. Son pocas y son las más golpeadas. Son pocas industrias nacionales que realmente es industria nacional. Toda la demás es maquila, son retornos. Traen insumos de fuera, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de Asia, los traen, los procesan, no sé, le ponen un tornillito o algo, lo que tú quieras, y lo regresan. Esa es maquila, no es industria. Si tú me dices la pregunta que va, oye, ¿qué porcentaje de maquiladora es Ciudad Juárez? Pues el 60% es el empleo formal, que por eso provocamos la ley de proveeduría, que por eso hemos hablado mucho de la diversificación de la economía. Mucho hemos hablado de eso en cada entrevista que todavía me hacen. Yo hablo de eso, Javi. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero industria nacional, pues son pocos. Manufactura nacional, pues son pocos. ¿Verdad? Entonces, pues ¿de qué me hablan cuando hablas de industria? ¿Verdad? Y cada vez somos menos. Y con la inteligencia artificial todo esto va a cambiar mucho. Sí. Con la robotización, la automatización, todo eso va a cambiar mucho. Mucho va a cambiar. ¿Qué sentimiento tiene usted por Ciudad Juárez? ¿Qué piensa cuando ve a la ciudad? Soy un apasionado por mi ciudad, Javi, por eso acepté subirme a la Canacintra. Ujú. Y después de ahí hicimos en el 2024, el año pasado, el Bloque Empresarial Fronterizo, que es una asociación civil de empresarios a nivel frontera. Me apasiona mucho mi ciudad, me duele mucho lo que está pasando. Hay muchos rezagos, y por más que hagan, no va a alcanzar mientras no cambiemos el modelo económico. Este modelo económico que dependemos de la industria maquiladora y seguimos vendiendo a la ciudad como una maquiladora grandota. Seguimos hablando de que vengan inversiones y demás. Y está bien, es positivo, tienen que venir, pero tienen que venir con otras condicionantes. Tienen que comprar más aquí. Pero ¿cuál es el argumento? Es que no compramos porque no hay. Ah, es que es por eso que tienen que desarrollar. Una cosa es comprar y una cosa es que desarrollar. Son dos cosas diferentes. Y es por eso que hablamos de la ley de proveeduría. Al proveedor le pagan a más de 90 días. ¿Cómo vas a poder soportar una operación así? Sí, 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 sí. Y con la carga fiscal y demás. Cuando yo veo este pedazo de economía, de cómo se comporta, pues lo veo bien complicado, Javi. Cuando veo todo lo que pasa en el tejido social que tanto hablan, que hablan tanto de resiliencia, lo que te digo de todo este efecto de violencia que pasó en 2008, 2009, 2010, y que somos resilientes porque salimos, pero no aprendimos nada. Ahora con el COVID, en el 2020, ¿no? Porque te digo, porque lo traigo en presente que me Sí. tocó a mí, no hemos aprendido, mucha gente se murió. Yo no estoy seguro qué fue lo que pasó. Yo nunca me vacuné. Yo trataba pues, de protegerme porque es lo que me decía la gente y demás, y por respeto a los demás. Pero yo nunca me vacuné. Nunca me vacuné. Ni mi mamá se vacunó. Yo vivo con. Nos crearon esa bacteria. No sé, habría muchos sentimientos encontrados. La verdad, no sé qué decirte de eso. Ujú. Pero lo que te quiero decir es de que como humanos no aprendimos nada de cómo ayudarnos. Le dimos vuelta a la página Y y ya, pero nos seguimos perjudicando, nos seguimos aventando la madre, nos seguimos viendo a ver cómo chingada. Ahí está, ahí vemos otra vez, vuelvo al tema del crematorio. ujú. Sea, o sea, que somos como humanos. Ahí están los políticos, cómo se avientan, cómo se echan, todo este rollo de corrupción y ver a nuestra ciudad tan golpeada en lo social, en lo económico, pesa, Javi, y por eso nos hemos subido a este nivel de público. Insistimos mucho con lo del el aeropuerto. Dale, y dale, que oye, ¿cómo van las obras? Que lo modernicen más, que tenga más capacidades.
porque Ciudad Juárez no se merece eso. Ujú. Hemos insistido con el centro de convenciones, con un pensamiento crítico, Javi. Ok. ¿Ah? Todo el mundo tenemos que tener un pensamiento crítico. No podemos ser borregos. Que no, eso centro de convenciones, decir que va a haber más derrama económica, que se van a generar más empleos directos e indirectos, que va a venir gente de fuera a gastar, sí, sí, claro, eso es naturalito, pero es una visión muy corta. Pero más bien deben de sumarse otros sectores económicos a mostrar lo que es Ciudad Juárez, a ver otro tipo de desarrollo. A eso es a lo que me refiero. Ok. Y por eso me he subido a ese tipo de cuestiones, de querer hacer cosas diferentes, ¿verdad? Eh, Estando en este nivel público, pues te llueve de todo. Te llueve de todo en el sentido de cosas buenas y cosas malas. Ok. Pero es parte del juego, ¿no? Es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? Hablando de el pequeño Thor Salayandía, el niño de 8 o 10 años que soñaba con ser empresario, ¿estaría satisfecho si lo viera ahorita después de todo el camino que ha recorrido? Sí, claro, no, claro, claro. Te digo, la definición de ser empresario ha evolucionado mucho. Cuando tú hablabas con los empresarios de aquellos años, Javi, te decían lo que te dije otra vez, también te lo dije ahorita, era generar empleo, pagar tus impuestos y ganarse una lana. Ujú. Eh, la evolución del empresario ha cambiado mucho ya no debe de ser eso. La función del empresario, aparte de todo eso que te dije, debe de desarrollar a su gente, debe de meterse con los muchachos a ver qué es lo que están haciendo. Y en lo que están haciendo me refiero a ver qué más puedes meterte tú con ellos para darle otras oportunidades. No nomás que se queden ahí trabajando en la máquina, sino provocar otras oportunidades. Se tiene que meter a los problemas de su comunidad. No nomás es generar ya lana. Si quieres generar lana, pues yo creo que serás un negociante o serás buscar negocios de oportunidad. Ujú. O métete a especular, a buscar la especulación. Por ejemplo, ahora los que se meten a bitcoins. Ok. Bajó el bitcoin, compras. Sí, Sube el oye. viejo, vendes. Lo mismo en las bienes y raíces. Pues dedícate a otra cosa. Hacer, no sé, digo, habrá otros oficios para generar mucha lana. Hártate de lana que tú quieras y está bien. Yo soy materialista, me gustan las cosas así. No tiene nada de malo. Al Ujú. contrario, qué bueno. Pero ya si quieres definir lo que es empresario, hay que repartir un poquito más tu visión, tu forma de pensar, tu riqueza. Tienes que repartirla. La riqueza guardada apesta, Javi. Si Ok. la riqueza no es para generar más riqueza a otros, no sirve de nada. Entonces, si tu riqueza la vas a hacer en base a lo que tú quieras hacerlo, está bien, pero esa riqueza tiene que servir para que cree oportunidades a otra gente. No le vas a regalarle el dinero, ¿no? Pero sí le vas a crear una oportunidad a esa otra gente para que aprenda y que él decida, bueno, yo también quiero ser empresario y quiero generar riqueza o quiero seguir quejándome y quiero seguir viviendo de mi trabajo y ganando mi dinerito a la segura y estar dependiendo a lo que nos diga el gobierno, a ver si el gobierno, papá gobierno, nos sube el salario mínimo o no, o nos sube la inflación, porque ahorita aunque te suban, el que subió el salario mínimo no se completa la gente, porque todo ha subido la inflación. Aunque nos pongan en una silla. Aunque nos pongan una silla y demás, bueno, cada quien será su decisión, pero mi visión como empresario de generar riqueza es decirle al muchacho, oye, puedes hacer esto. Tú sabrás si quieres cambiar tu mentalidad o no. No tiene nada de malo, Javi, nada de malo. Pero créeme que si seguimos trabajando así de esa manera como hemos seguido trabajando, nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar para seguir haciendo cosas diferentes, pues. Va a seguir siendo una polarización muy fuerte. Los pobres y los ricos,
la desigualdad que vemos aquí, lo que vemos aquí es la entrada a América Latina. Aquí, de aquí hasta Brasil así está. Ves la opulencia por un lado, pero también ves la pobreza por otro lado. O sea, ¿cómo lo entiendes? Una economía como Ciudad Juárez, Fabi, donde tenemos todos estos corporativos que hacemos productos para todo el mundo, que se vende para todo el mundo y tener tanta pobreza. Como la racha económica, ¿no? Que se ve de Altozano y Riveras. Pues sí, digo, ahí Altozano quisieron hacer un complejo habitacional de muy alto nivel. El proyecto inicial era hacer casas de muy, muy alto nivel y luego le fueron bajando 2 rayitas, ¿verdad? A lo mejor de tener proyectos de casas de 10 millones de pesos, ya le fueron bajando a tener casas de 7 millones de pesos y luego fueron a casas de 5 millones de pesos y así. Porque, pues digo, la ubicación no le daba. Entonces, cuando hablas con los ricos, digo, oye, pues cómo, yo no quiero tener una super casa Con una vista. con una vista a mi patio al cuate de Riveras. Esa es la diferencia tan marcada, Javi, que digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo han permitido eso? Primera pregunta que yo me hago y me sigo haciendo. Este, y, y ver todavía cómo crece nuestra economía, Javi. En el sentido que en ciertas partes de la ciudad, en el área de las misiones, en el área del Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, empiezas a ver construcciones de edificios, sí, pero en base a que esa construcción se está construyendo, porque acá la economía de la industria que tú llamas, de la maquila, esa no está creciendo. Nuestra economía está cambiando. Los desarrolladores siguen apostando a esta especulación, pero ¿quién va a aguantar? ¿Quién va a comprar esos departamentos? ¿O quién va a seguir comprando en Residenciales. esos comercios que vayan a ponerse ahí? La gente que tiene lana ahorita va y compra un departamento ahí porque lo va a rentar. O sea, le invierte 4 o 5 millones de pesos y lo quiere pues como inversión porque sabe que lo va a rentar. Ejecutivos que vengan de fuera a trabajar en esas maquilas. Es un ejemplo, ¿ah? Sí, sí, sí. Pero lo malo que yo le veo es que esta industria, esta maquila no está creciendo. En los últimos 24 meses, en los últimos 2 años, se han perdido casi 60,000 empleos. Entonces, este Algo está modelo pasando. económico está cambiando, eh, cómo está creciendo, cómo han estado ofertando estos complejos habitacionales. Tú ya dijiste Altozano, ha bajado su nivel de Sí. gente de que se anda embarcando con un terreno y demás. Entonces, están pasando cosas interesantes, ¿no? Ya para cerrar, porque ya nos extendimos Ajá. bastante, ¿qué opina usted o cuál debería ser la importancia dentro de las empresas y empresas grandes? ¿Qué prioridad deberían de poner en la responsabilidad social? Híjole, qué padre tema das. Yo no tengo, yo te lo voy a decir como yo lo entiendo. Este, veo, sobre todo empresas grandes que se meten a certificaciones de responsabilidad social. Y yo me hago muchas preguntas acerca de eso. ¿Realmente te han metido a lo que es responsabilidad social? En el desarrollo humano. Una cosa es de que tengan un trabajo digno. Una cosa es de que se les paguen sus prestaciones. Una cosa es que se les den incentivos. Una cosa es que estén a gusto en su trabajo, sí. Pero otra cosa, Javi, es muy diferente, el desarrollo humano. Que yo pienso que son muy contadas las empresas que lo hacen. Debe de haber seguramente, pero son muy contadas las personas que lo hacen. Pero hablando de responsabilidad social, esa parte humana a mí yo lo veo muy, muy, muy interesante. Yo pienso que no se ha hecho como debe ser. Esa responsabilidad social de influir en nuestra comunidad tampoco no se está haciendo, no todos lo hacen. Somos muy autocomplacientes.
Pues a mí me da todo dar, estoy pagando mis impuestos, estoy pagando mis salarios, lo que es la ley y demás, y ya se quedan ahí. Sí, pero yo pienso que se tienen que meter más a cuestionar a los gobernantes, oye, falta esto, falta lo otro, falta esto. Y no nomás cuestionar por cuestionar, tú tienes que poner el ejemplo. Hey, afuera de tus empresas sal a que esté limpia tu calle, a barrer. El gobierno no te lo va a dar. El gobierno no va a hacer nada. Tú lo tienes que hacer. Hay que agarrar a los empresarios, vamos a vaciar nosotros el frente de nuestra zona. El gobierno no esperes que te lo haga. Cuando empiezas a trabajar a ese nivel, entonces sí invitas al gobernante, oye, venga, estamos haciendo todo este trabajo, ¿qué está haciendo usted? Está haciendo cosas, sí, pero no se la acaba, no se la va a acabar, porque no están creando otra conciencia, es lo que te trato de decir, otra forma de ver las cosas, otra conciencia en la gente, no la están creando. Los mismos empresarios no estamos trabajando en eso, estamos enfocados en nosotros. La mayoría de los empresarios, Javi, están enfocados en ver cómo sacan la nómina el viernes, hombre, en cómo pagan sus impuestos. Y están enfocados en eso, el pequeño y mediano empresario. No tienen tiempo para meterse en los problemas de su comunidad ni en el de su gente. Y el grande empresario, pues anda volando en otro nivel y no se mete en los problemas de la comunidad, en desarrollar a la gente, en decirle al gobernante, oye esto, oye lo otro. No, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros. El gobernante no te va a dar nada. Tenemos que entenderlo. El gobierno, pues, para que me entiendas, no el gobierno no te va a dar nada. Nosotros tenemos que hacerlo. Por eso hay que generar otro tipo de conciencia en los muchachos, de nosotros. El dinero se va a acabar, te vas a morir, te la van a enterrar con él, ¿no? Pero lo que sí te vas a llevar es que vas a poder dejar una empresa para que haya oportunidades para que otra gente venga a aprender y a desarrollarse. Eso sí puedes dejar. ¿Qué también puedes dejar? Y te vas a llevar el cariño de la gente. Eso te vas a llevar mucho. Y el cariño no es ayudar, no. Es darle las herramientas, es extenderle la mano, es poder ayudar cuando puedas ayudar, pero no estar siempre ayudando, porque eso no es ayuda, eso es una ayuda falsa. Ajá. Para que me entiendas. Lo haces dependiente de eso y al último se enoja la gente porque no le ayudaste. No. ¿Algún mensaje para los empresarios de Ciudad Juárez? Para la No, comunidad? en el poco tiempo que tengo, en esta parte pública, hay que seguir insistiendo. Hay esperanza al final de las cosas. Es lo último que se pierde, Javi. Y por más que sea tan adverso el ambiente de negocios como se vio ahorita, o la economía, vamos a decirlo así, porque está muy difícil. Ujú. Hay poco circulante ahorita en Ciudad Juárez. Te digo, ya te dije la estadística del empleo. A pesar de eso, hay que seguir insistiendo, Javier. Vale la pena, no nos vamos a llevar nada y esa es la vida, ese es el juego de la vida. El juego de la vida es ese. La vida es un juego, y entiéndelo como tal. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, al empresario hay que seguir insistiendo que nos ayudemos, de que hay que provocar economía, sí, que las empresas tienen que tener lana, claro, pues digo, si no, ¿para qué estás en el negocio? Tienen que generar dinero, si no, porque no vas a estar para regalar nada, ¿no? Hay que ganarse un 5, sí, pero también no hay que descuidar el entorno. Ese es el mensaje, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad es que creo que, no creo, estoy seguro de que hemos aprendido muchísimo acerca de cómo es ser un empresario, cuáles son las dificultades que se llevan. Y pues le agradezco mucho que nos haya No, atendido, al contrario, que nos Javi. haya permitido entrar No, un a esta gusto parte de... saludarte a ti y a Héctor y muy amables por querer entrevistarme. No, Gracias. gracias a usted y gracias a todos ustedes. No se olviden de compartir, de dar like, de comentar y sobre todo, pues de mandarle este video a todas aquellas personas que creen que les pueden interesar. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.